Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo Congreso Internacional de la Red GFU, la Red Cultural para la Fraternidad Humana 2025, bajo el lema Uniendo a la Gran Familia Humana. Buenos días a todos, les habla Miriam Ruiz. Vamos a comenzar. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana Red GFU y somos una red cultural internacional, una ONG, organización no gubernamental sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació del sueño de crear una gran fraternidad universal, un ideal que muchos han trabajado durante milenios y que fue reimpulsado por el doctor Serreinau de la Ferrier. Hoy seguimos ese sueño miles de personas en todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir o tal vez quieres enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red de personas, de corazones con un ideal de conquistar al mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Bienvenido. Ahora tendremos el siguiente tema, vida y obra del maestro tibetano en la tradición iniciática. Y para lo anterior, su ponente es el maestro Armando Navarro, cuyos datos son, pues, que nació en México en 1951 y ha dedicado 40 años de su vida a investigar, capacitar y difundir herramientas para la salud y el desarrollo del ser humano a nivel personal y trascendental. Es instructor de iniciación real e investigador del misterio de la vida, en el ámbito científico y en el de la sabiduría ancestral. Es un ser humano al servicio de los demás, dando lo mejor de sí para los demás y para la vida. Demos la bienvenida al maestro Armando Navarro. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos los miembros de esta maravillosa estructura que es el Honorable Consejo Mundial en la realización de este séptimo Congreso Internacional de la Gran Fraternidad Universal, que es uno de tantos y tantos y tantos eventos que organizamos y presentamos a la consideración del mundo, en donde quiera que podemos hacernos presentes para proporcionar herramientas, conocimientos, propuestas que nos permitan a todos los seres humanos dispuestos, y cada vez somos más los que estamos dispuestos a formar juntos un mundo cada vez mejor dentro del ámbito de lo esotérico, ayudar conscientemente en la evolución, siguiendo las leyes de la vida de este planeta, a una dimensión de lo sagrado, a una dimensión de amor, de unidad, de abundancia, de plenitud. Decimos abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, tan importante el uno como el otro, en el material humano y en el místico divino. Y estamos pues formando parte de esta gran aventura que es ser partícipes de la vida planetaria, que en sí misma es un grande, profundo y maravilloso misterio,
y que paso a paso se va revelando a nuestra comprensión y en paralelo a nuestra participación, con cada vez un poco más de conciencia en qué hacer, cómo hacer para vivir juntos una vida mucho más plena sobre la tierra. Y en este congreso hemos estado escuchando a lo largo de estos 3 días tantos enfoques tan hermosos, tan interesantes como el arte y la expresión en la unión de la diversidad, una sexualidad sagrada que genere luz, crianza consciente, los pilares fundamentales para una crianza consciente, la gran fraternidad humana como meta de la evolución del ser humano, terapéutica cuántica infinitesimal, cábala y ciencias sagradas en la vida cotidiana, la evolución consciente hacia la conciencia de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes ángulos, diferentes enfoques que en nuestro tiempo están permitiéndonos una comprensión distinta, mucho más amplia, mucho más vasta de qué somos, cómo funcionamos, cómo podemos funcionar, qué hacemos aquí y qué podemos hacer con nuestra estancia de estar aquí. Y nos vamos asomando cada vez con más comprensión, con más atención a toda esta maravillosísima herencia de sabiduría que al respecto de estos temas, al respecto de esto que estamos planteando, han sido descubiertos, comprendidos, explorados por los seres humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lograr una evolución de la conciencia, una evolución de la inteligencia hacia las más altas cimas, hacia las más altas cumbres, desde las cuales vamos dejando de lado o atrás esta conducta aberrante, esta conducta egoísta? A ese respecto nos dice el maestro tibetano, del que daremos un apunte, una semblanza de su vida y su obra. En una hora no podemos aspirar a más. Nos dice al respecto: pasaremos a enunciar ciertos principios y a considerar lo que es posible realizar. Y enseguida apunta: el amor no es solamente un sentimiento ni tan solo una emoción. Tampoco es un deseo solamente o un móvil egoísta para actuar correctamente en la vida diaria. Amar es esgrimir la fuerza que guía los mundos y conduce a la integración, a la unidad e inclusividad que impulsa a actuar a la deidad misma.
El amor, lo que llamamos con la palabra amor, es la fuerza, la energía, la inteligencia que mueve la vida toda, que crea la vida toda, a través de múltiples aspectos que son los que nos interesa conocer, explorar, aplicar y experimentar. El amor es todavía algo muy difícil de cultivar debido al alto nivel de conducta egoísta inherente todavía en la naturaleza humana. Es difícil de aplicar en todas las condiciones de la vida. Su expresión exige el máximo de lo que seamos capaces de dar, sobre todo si nos preciamos de ser caminantes, aspirantes, estudiantes del sendero de los sabios, del sendero de la sabiduría o la ciencia y arte del amor. Y el abandono o la trascendencia de toda actividad personal egoísta. Este es un fragmento que para mí sintetiza desde muchos ángulos el arte y la ciencia que llamamos sabiduría. El arte y la ciencia que llamamos sabiduría es el arte y la ciencia de ser en amor. Y ser en amor es lograr elevarnos dentro de nosotros mismos a las más altas frecuencias que, si tomamos como referencia nuestra conferencia anterior con Roger, las más altas frecuencias en las cuales salimos de toda disonancia inarmónica con cualquier otro ser de cualquier plano, de cualquier nivel. Y esa resonancia armónica que llamamos amor, esa resonancia se refleja en paralelo con un estado de salud, de bienestar, de plenitud y el desarrollo de todas las capacidades inherentes, potenciales en el ser humano. La enseñanza de los sabios es la enseñanza que nos permite trabajar conscientemente el desarrollo de esas potencias que aplican a la totalidad de las dimensiones de la vida. Y desde mi punto de vista, uno de los más grandes instructores, que ha tenido la humanidad en esta ciencia de la sabiduría, es el maestro tibetano. La obra del maestro tibetano, que hoy por hoy es cada día más conocida y difundida en todo el planeta. Hay toda una infraestructura, si nos da el tiempo, hablaremos de ella un poco, toda una infraestructura creada, funcionando en todo el mundo para dar a conocer
esta enseñanza que es, a mi comprensión, la estructura metodológica más completa que hay o que se ha publicado en relación al desarrollo consciente de la conciencia, sin desvirtuar ninguna otra, por supuesto. La obra del maestro tibetano se estructura en una serie de libros, 24 libros que fueron los primeros llamados libros azules, con la instrucción de que fueran puestos a disposición de todo el mundo en todos los idiomas sin costo. Se pueden conseguir en forma gratuita todas las obras gestadas durante la transmisión que se hizo a través de Alice Bailey, los libros azules. Y después se hicieron varias compilaciones temáticas a sugerencia del mismo maestro tibetano, como la compilación sobre el sexo, la compilación sobre la muerte, diferentes compilaciones sirviendo a la humanidad, reflexionen sobre eso, extraordinarias síntesis de fragmentos extraídos de las diferentes obras. Pero la obra en su conjunto tiene tres grandes ejes, tres grandes núcleos. La obra transmitida a la humanidad por el maestro tibetano, que es parte de un plan de transmisión al mundo de las enseñanzas en diferentes fases, hablaremos un poco de ello. La obra esencialmente tiene tres tratados. Como un paréntesis, la visión esotérica de la vida, la visión esotérica del mundo, la visión esotérica de la realidad, que llamamos una aproximación a la verdad, comienza cuando asumimos que todo por dentro es energía, todo por dentro es vibración. Entonces, el estudio esotérico de la vida, de la existencia, de la creación, de nosotros mismos, del creador. El estudio esotérico es el estudio de todo ello, de cualquier tema, como energía. Como energía. Esto marca algo que fue señalado en su momento por el maestro tibetano cuando dijo: la ciencia está empezando a descubrir lo que la tradición de los sabios desde siempre ha conocido. Todo es energía, todo es vibración. Dice el maestro de la Ferrier, la única diferencia entre un ser y otro es el nivel vibratorio
en el cual funciona. Alto nivel, alta conducta; bajo nivel, baja conducta; alto nivel, conducta de unidad; bajo nivel, conducta separatista, egoísta, centrada en el yo personal, sin importar los demás. Y toda la enseñanza de los sabios es para elevar nuestra frecuencia vibratoria. Todas las llamadas disciplinas o actividades del discípulo para trascender la dualidad y vibrar en la unidad son las herramientas para trabajar sobre nosotros mismos como energía. Todas las disciplinas, todas las ciencias de la energía, las llamadas ciencias de la dimensión sagrada de la vida o ciencias de lo sagrado, son diferentes ángulos, diferentes matices para estudiar la vida como energía. El tarot, la cábala, la numerología, la alquimia, etcétera, etcétera, son las ciencias de la energía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a penetrar, a explorar la vida en sus dimensiones más profundas, llegamos al punto en el cual la enseñanza nos dice todo es vibración. Todo es vibración. La ciencia, a partir de 1915, descubrió, comprendimos a través de la ciencia que todo es energía. Este es un acontecimiento monumental de tener presente, pues es en este momento, entre 1915 y los años subsiguientes, que se da la integración entre la enseñanza de las tradiciones de sabiduría, donde desde siempre se dijo todo es vibración, y lo que la ciencia contemporánea comprende cuando dice todo es energía. Agregamos a todo es vibración y todo es energía. Esta energía es consciente e inteligente, existencia pura, conciencia pura, inteligencia pura. Y en esa magistral obra del maestro tibetano, los tres tratados esenciales, que es una versión contemporánea de las ciencias de los Reyes Magos: oro, mirra, incienso, magia, alquimia, astrología, está replanteado ahora en términos de comprensión al siglo XX-XXI, científico-filosófica, ya no solamente como una cuestión de dogma o de fe. ¿Qué es la energía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son las leyes que sigue la energía? Tratado de los 7 rayos. 5 tomos donde se plantean
los nuevos esquemas de la medicina, de la astrología, de las ciencias sagradas, etcétera, etcétera, todo en términos claros y nítidos de la realidad como energía. Tratado de los 7 rayos. Primer gran tratado en la obra del tibetano. Luego, ¿cómo es que está estructurado el cosmos, el universo, el átomo, desde el micro hasta el macrocosmos, compuesto todo por estas 7 energías o principios o atributos de la divinidad o como le querramos llamar? Tratado del fuego cósmico. Dice el tibetano, un libro de texto para los estudiantes de los misterios de la vida durante las primeras décadas del siglo XXI. Tratado del fuego cósmico. Una colosal obra donde se plantea la cosmogonía, la evolución de los mundos, la evolución de la vida, en una forma extraordinariamente bien planteada, organizada. Algunos aspectos muy profundos todavía que apenas alcanzamos a rozar y a comprender, pero que vamos, conforme vamos penetrando en la obra, poco a poco se van aclarando a nuestra conciencia estos recónditos espacios de un conocimiento tan profundo que se está revelando más y más por todas partes a la conciencia planetaria de la humanidad. Tratado del fuego cósmico. Y luego, una tercera obra que es el manejo consciente de la energía en los diferentes planos o niveles de la existencia. Tratado de magia blanca. O la formación del mago, o el sendero del discípulo. Tratado de magia blanca. Las reglas, las leyes para el manejo consciente de la energía. Las ciencias de la energía, las ciencias de los Reyes Magos. Los Reyes Magos, los maestros del manejo de la energía en los diferentes niveles, en los diferentes estratos evolutivos o jerárquicos, grandes luminarias al paso de la historia que han ido transmitiendo su herencia a la humanidad, herencia que hemos tomado, que vamos tomando y que poco a poco vamos integrando a nuestra cultura contemporánea en este ciclo evolutivo de la humanidad que llamamos el ciclo de Acuario, acorde a la evolución de las estructuras energéticas planetarias de nuestros sistemas. La era de Acuario, de la cual llevamos 70 y tantos años, en el inicio de la era donde se va abriendo todo esto a conocimiento y conciencia de toda la humanidad. Esta
transmisión del conocimiento a la humanidad implica una dimensión metafísica. Entramos en un terreno para la mente racional difícil de transitar, no para el corazón ni para la mente intuitiva. Entramos en un terreno metafísico de la realidad. En este terreno empezamos a entrar en las dimensiones de lo que podíamos llamar la sabiduría perenne o la sabiduría eterna. Es decir, la vida es una creación consciente e inteligente, un colosal y maravilloso misterio. El conocimiento de las bases o fundamentos de este misterio de la existencia es transmitido a la humanidad desde dimensiones superiores de la conciencia a la humana, dimensiones a las cuales logran evolucionar conscientemente los más grandes seres que tenemos en la historia, como el Buda, como el Cristo, Aurobindo, el maestro tibetano, el maestro de la Ferrier, el maestro Estrada y tantas glorias luminosas que hemos tenido a lo largo de la historia. Cada vez somos más conscientes de este catálogo de grandes sabios y sus aportaciones al mundo. Hoy por hoy hay grandes bibliotecas que compendian estos contenidos maravillosos para toda la humanidad. Se asume entonces que hay una sabiduría inherente a la vida toda y esa sabiduría es transmitida desde siempre a la humanidad. Los postulados o principios fundamentales de esta sabiduría perenne, este término fue creado por Aldous Huxley, que tiene justamente un libro que le recomiendo mucho que se llama La filosofía perenne. Los principios de esta filosofía, sus tópicos fundamentales son, número 1, el espíritu, la esencia inteligente de la vida existe, es una realidad. La espiritualidad es el camino de acceso a la experiencia de esa dimensión espiritual infinita en tiempo y espacio para todo ser humano. Segundo postulado es que esto que llamamos espíritu o esencia de la vida está dentro de nosotros, más el tercer postulado dice, a pesar de ello, la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo de ignorancia, separación y dualidad.
en un estado de caída ilusorio y no nos percatamos de ese espíritu interno. Vivimos por una razón o por razones o causas que se van revelando paso a paso conforme evolucionamos en las dimensiones de la inteligencia superior. Vivimos en la dualidad. Esta dualidad tiene un aspecto esencial. El mundo, la vida está dividida en dos partes, de la piel hacia adentro y de la piel hacia afuera. De la piel hacia adentro es yo, y de la piel hacia afuera no soy yo. Es decir, yo soy una pequeñísima partícula, infinitesimal partícula, en medio de un infinito monumental que llamo absoluto, totalidad, pero del cual en esencia estoy separado. Aquí hago un paréntesis. Si le preguntamos en términos generales a cualquier persona, ¿qué es Dios? O cómo comprende aquello que nombra con la palabra Dios, va a decir, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omni, es om. Es todo, es todo, es todo. La siguiente pregunta es, ¿tú estás incluido? Si es todo, tú estás incluido. Si estás incluido, entonces, ¿por qué dices que estás buscando a Dios? Y la enseñanza dice, no lo busques fuera, búscalo dentro. Aquí aparece el siguiente postulado de la sabiduría perenne. Hay una salida para ese estado de caída, de error o de ilusión, al margen de la causa que lo generó. Hay un camino que conduce a la liberación. Si seguimos ese camino hasta el final, llegaremos a un renacimiento o a una liberación suprema de las limitaciones de tiempo y de espacio. El sexto postulado nos dice, esa experiencia marca el final de la ignorancia básica y el sufrimiento. Y por último dice, trascendiendo esta dimensión del final del sufrimiento, somos conducidos a una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres sensibles. Y ese estado es la madurez de un ser humano sobre el planeta Tierra. Y hacia esa madurez es que nos guía la obra y la enseñanza de los maestros. Nuestros hermanos mayores, que habiendo estado como nosotros, como te veo me vi, como me ves te verás, habiendo estado como nosotros en un estado de dualidad, separación o ignorancia, han logrado la experiencia de la autorrealización o la unidad consciente con todo cuanto existe. Y en ello se revela a nuestra comprensión y experiencia la unidad de todo cuanto existe y nuestra identidad esencial con ese todo que llamamos divino.
Es decir, la vida humana se eleva a la dimensión consciente de divinidad. Y esto es aquello a lo cual nos conducen todas las enseñanzas. Nos dice el maestre de la Ferrier, tat tuam así, significa en un lenguaje metafísico lo mismo que amaos los unos a los otros. Y agrega diciendo, objetivo único de todas las enseñanzas, de todas las tradiciones de sabiduría. Objetivo único, ser en amor, ser en unidad, la experiencia iluminada del ser amor o ser divino o ser Dios. Dioses sois, pero lo habéis olvidado. Y a esto nos remontan, nos guían, nos llevan todas las enseñanzas de los sabios. Y es a esto que nos lleva y nos guía la enseñanza del maestro tibetano, que estamos tratando de dar algunos esquemas de aproximación hacia el contenido de su obra. En cuanto a su vida se refiere, daré una síntesis de algunos aspectos interesantes, importantes, que se tienen hasta el presente. Pero más que el personaje en sí mismo, es la obra y su contenido lo que para mí resulta trascendente. Dice el maestro tibetano, ha declarado que se hizo responsable ante la jerarquía del hecho de atraer la atención de la humanidad en todo lugar donde fuese posible hacia dos principales ideas. Uno, el anuncio del despertar a la existencia del nuevo grupo de servidores del mundo a través de las múltiples corrientes de sabiduría. Como grupo activo, operan como intermediarios entre la humanidad y la jerarquía espiritual. Es decir, hoy por hoy, millones de seres en el planeta intentamos explorar, comprender, aplicar y realizar las enseñanzas de los sabios. Y de estas enseñanzas, el esquema que nos plantea el maestro tibetano es de lo más maravilloso, de lo más profundo, de lo más fecundo y de lo más claro. La segunda idea, la declaración relativa al retorno del Cristo a la tierra. Y aquí nos metemos de lleno a la dimensión metafísica. Hay un orden universal consciente. Ese orden universal tiene niveles. A esos niveles se les llama jerarquía.
Y desde esos niveles de la inteligencia superior se va guiando la evolución planetaria, se va guiando la evolución cósmica, se va guiando la evolución del ser. Pongamos en términos más simples. Este sistema solar es creado desde su centro, desde el Sol. Todo lo que existe en el sistema solar fue generado desde el Sol. Asumimos entonces que es en el Sol la inteligencia, la energía, la vibración creadora de todo cuanto existe y se retroalimenta en este sistema solar, que a la vez el Sol es parte de un sistema mayor cuyo centro está en Sirio, que a la vez es parte de un sistema mayor cuyo centro está en y esto ya nos lleva de lleno a esta dimensión exploratoria que obviamente en este tiempo no podemos meternos, de esta realidad cósmica inteligente dentro de la cual somos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Añade el maestro tibetano a la declaración anterior que cité. Estas dos ideas constituyen con mucho los aspectos más importantes del trabajo que me ha correspondido hacer al servicio de la jerarquía. Todo lo demás es de importancia secundaria con relación a la declaración de estos dos hechos espirituales. Estos dos hechos, reitero, una nueva humanidad en marcha, que el maestre de la Ferrier nos explicó de múltiples formas, que el hermano mayor nos enseñó cómo hacer para formar parte integrante de esta nueva humanidad en marcha. Y el retorno de la conciencia crística, búdica, crística, a la tierra. La humanidad evoluciona acorde a este planteamiento, acorde a este conocimiento, acorde a esta sabiduría. La humanidad evoluciona en el presente hacia este nivel de conciencia crística, que es la culminación de un proceso que tiene diferentes fases, 7 fases para ser precisos, que son las llamadas iniciaciones y que el maestro tibetano trata a fondo, a detalle, como una vez me dijo el hermano mayor, hasta donde yo conozco y comprendo, nadie ha expresado con tal claridad, conocimiento y conciencia el tema de la iniciación que como está hecho en la obra de Alice Valley, en el 4º tomo, en el 5º tomo del Tratado de los 7 Rayos, que es el tomo que se llama Los Rayos y las Iniciaciones. Es un libro, desde mi punto de vista, de texto para cualquier aspirante serio al conocimiento profundo y la aplicación de este conocimiento, apoyándose en las disciplinas, apoyándose en el servicio, apoyándose en la conciencia grupal, apoyándose en las escuelas de iniciación, en las cámaras, etcétera, 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 a la realización de los niveles de conciencia que llamamos iniciaciones. 5º tomo
del Tratado de los 7 Rayos, los rayos y las iniciaciones. Como paréntesis, en el 4º tomo, el enfoque contemporáneo para la era de Acuario de la medicina como energía, la curación esotérica, es decir, la realidad de la vida como energía y la salud como el mantenimiento equilibrado de esta energía en el ámbito de la conciencia cósmica, planetaria, terrestre, social y personal. Pronosticó también el maestro tibetano que a finales de este siglo o comienzos del siguiente vendrán a la existencia las nuevas escuelas de misterios. Esto se hizo a través de la síntesis de la enseñanza que nos presentó el maestre de la Ferrier, a través de la aplicación viva de esta síntesis que nos presentó el hermano mayor, y se abrieron estas escuelas de misterios. Dice al respecto el maestro tibetano: serán establecidas por antiguos y expertos iniciados pertenecientes a los asramas a medida que prosiga la exteriorización de la jerarquía. Todo este conocimiento de las dimensiones superiores de la vida, de las dimensiones superiores de la conciencia, de las jerarquías existentes en estas dimensiones, se van revelando paso a paso en este proceso de la era de Acuario para toda la humanidad. Las escuelas serán unas de nivel preparatorio y otras de nivel más avanzado, tanto para aspirantes como para iniciados. Señala el maestro tibetano que las 14 reglas para los aspirantes son presentadas en el libro de Iniciación Humana y Solar, y las 14 reglas para discípulos e iniciados de un nivel superior están descritas en el libro de los rayos y las iniciaciones, y estas 14 reglas para aspirantes y 14 reglas para discípulos e iniciados forman la enseñanza fundamental de las escuelas de iniciación o de misterios para la era de Acuario. La ciencia de la meditación y la construcción consciente del antakarana o puente entre un nivel de la conciencia a otro, hasta cruzar los 7 niveles de la llamada escalera de Jacob. La ciencia de la meditación y la ciencia de la construcción consciente de este puente o antakarana son los 2 primeros pasos de la formación esotérica en todas las verdaderas escuelas de misterios. La meditación como una ciencia y la ciencia de la construcción consciente del antakarana a través de las múltiples disciplinas, las cámaras de iniciación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas disciplinas desarrollan el sentido de la totalidad y síntesis, que es la percepción oculta y la facultad indispensable para quienes hayan de ser formados en las nuevas escuelas, los cuales serán los constructores del nuevo mundo y los educadores de la nueva humanidad en marcha.
Tal es el objetivo de la enseñanza esotérica de la nueva era: correcta interpretación y total dedicación a la construcción del nuevo mundo. Es en este ámbito que nosotros pretendemos formar parte en amor y servicio a la humanidad, a través de las múltiples redes, centros, escuelas, colegios, cámaras que hasta el presente hemos logrado establecer en diferentes países, en diferentes vertientes, con diferentes tónicas, en diferentes líneas, pero todos formando parte de una esencia común cuya enseñanza capitula, ordena y organiza el maestre tibetano. Le transmite al maestre de la Ferrier las orientaciones para traer esta enseñanza al mundo a través de Occidente. El maestre de la Ferrier nos hace una síntesis magistral de todas estas enseñanzas en los 7 grandes mensajes. Y el hermano mayor nos hace una síntesis viva, con ejemplo, con su propia vida, de la realización que ocurre en un ser humano cuando logra aplicar a fondo realmente la enseñanza sobre su vida. Esta es nuestra herencia maravillosa y hemos hecho hasta el presente todo lo que hemos podido por ampliar, multiplicar, enriquecer y preservar esta enseñanza. Hasta el presente hemos construido una inmensa red con todo y las fallas y errores y conflictos que se hayan generado. Hemos construido una inmensa red que ha transmitido al mundo la esencia de estas enseñanzas y lo sigue haciendo. Las referencias en cuanto a la vida del maestre tibetano tenemos, pues hay una gama muy especial porque su vida oscila entre el mito, la leyenda y la realidad. Para empezar, tenemos muchas versiones de su nombre. El tibetano, Dujalkul, Sungukun, Sungukun Lao Ye Tao Cheu, etcétera, etcétera. Cada una, desde luego, con su genealogía, su antecedente y demás. Y sus versiones. Todas se respetan. En cuanto a las versiones del personaje, bueno, de la versión histórica, la referencia más nítida que se tiene es la que escribió Serge Boucler en la revista Planet, número 23. En internet consigue usted esto que escribió Serge Boucler sobre su conocimiento, su contacto con el maestro tibetano. Es el testimonio histórico más nítido que conocemos. Si me meto a este testimonio, me llevo las 2 siguientes horas. Es un testimonio precioso, maravilloso. Estos datos se los vamos a pasar a través de Miriam para el interesado en que los quiera explorar, en dónde los puede encontrar, los links, etcétera, etcétera. Pero si usted quiere penetrar en el testimonio histórico más vivo que se tiene al respecto, es el de Serge Boucler de la revista Planeta.
que después fue reeditado de diferentes formas por el maestro Ferriz, por sus discípulos, Pablo, por varias gentes más, con afinaciones a su consideración y demás. Es una relatoría maravillosa, alucinante, que raya entre la fantasía y la realidad, pero con un toque soberbio de realidad para mí, ¿sí? Luego, segundo testimonio, también con ese nivel de validez o de importancia, el de Luisa de la Ferrier, que escribe en el libro de los falsos maestros. En ese libro, Luisa da la descripción más detallada que yo conozco del encuentro o de los encuentros del maestre de la Ferrier con el maestre Sun. Dónde fueron, cómo se realizaron, etcétera, etcétera. También meternos ahí a este tema, es un tema largo, profundo, muy hermoso. Libro Los falsos maestros de Luisa de la Ferrier. Ahí está descrito cómo es que se dio el encuentro del maestre de la Ferrier y el maestre Sun. Estos testimonios pues tienen el carácter de ser históricos. Luego tenemos otro testimonio de la existencia de este maravilloso personaje que es el maestre Sun, el mono peregrino, que es el del maestro Estrada. El maestro Estrada, en un fragmento que también le voy a compartir, que se llama 13 enseñanzas breves, algo así. El maestro Estrada describe de su contacto con un viejito, dice él, que a partir de cierto momento de su encuentro le fue dando ciertas orientaciones, ciertas cosas escritas, demás, y luego en circunstancias un tanto extrañas se desconectó de él, pero después supo por el maestre de la Ferrier de la existencia del maestre tibetano y el maestro Estrada decía, para mí fue el mismo personaje. Entonces, este es un tercer testimonio que tenemos sobre la vida del maestre Sun. Luego, un cuarto testimonio, el que da el mismo maestre Sun, el tibetano, en el prólogo de todos los libros azules. Dice, solamente diré que soy un discípulo tibetano de cierto grado, etcétera, etcétera. Si nos da tiempo, nos quedan, bueno, ya nos pasamos en los minutos. El prólogo que da en todos los libros azules. Es la cuarta versión que tendríamos sobre su existencia, sobre su persona. ¿Sí? Le reitero, está entre lo histórico, lo mítico, lo mágico, lo real, lo metafísico, etcétera, etcétera. Cada quien investiga y va tomando intuitivamente su respuesta. Luego está una quinta versión, la de Alice Bailey. Alice Bailey relata en su libro de autobiografía inconclusa, relata sus encuentros con el maestro tibetano. Su primer encuentro cuando ella tenía 15 años, donde le dice que después se va a encontrar otra vez con ella en otro nivel, y después el siguiente encuentro que tiene, cuando ya en unos años posteriores se establece un contacto, se da un contacto interno telepático a través del cual Alice Bailey recibe la transmisión de la obra, agrega a la obra que recibe algunos textos de su comprensión y su estructuración, 4 textos para ser exactos, y se forman los 24 libros azules, más las recopilaciones posteriores. Al presente hay aproximadamente 36 libros, más algunos otros apuntes sueltos que se encuentran. Hay 3 sedes, principalmente en Ginebra, en Nueva York y en la India, 3 sedes principales de esta corporación
de Alice Bailey, que es Lucy's Trust, que lo encuentra en internet por todos lados. Luego está otro testimonio que son las fotografías. Tenemos fotografías que nos compartió Luisa, tenemos fotografías que nos compartió el hermano mayor, tenemos fotografías que aparecen en diferentes niveles o espacios de los artículos que he mencionado, en los de Serge Boucler, etcétera. Hay una gama de fotografías hermosísimas todas de un personaje tan especial como es el Maestre Sun. Luego circula por ahí mucho en internet una foto de un Dujal Kul, que es un Panchen Lama. Este no es el maestro tibetano. Esta fotografía fue tomada de una fotografía de Nicolás Roerich que se llevó una fotógrafa británica, la hizo popular y se agregó el nombre de Dujal Kul, pero este no es el maestro tibetano. En fin, los detalles, los pormenores históricos, etcétera, etcétera, los dejamos en manos de los eruditos, confiamos en ellos. Se irá tejiendo al paso de los años un rompecabezas. La enseñanza dice, no hay misterio que no será revelado. Esto es muy natural. Y se irá revelando cada vez más y más a nuestra comprensión todas estas maravillas increíbles de la vida y de las posibilidades que hay en nosotros de alcanzar estos niveles superiores de la conciencia. ¿Sí? En fin, los detalles van y vienen, lo importante es la esencia, ocúpate de la esencia, lo demás viene por añadidura. Y la esencia es, sin duda, la obra del maestro tibetano, sin duda, sin duda. Agrego un fragmento del maestre de la Ferrier donde dice, no disputemos con los demás bajo el pretexto de que no piensan como nosotros. Cada uno es libre de vivir como quisiera mientras no invada el mismo derecho a los demás. Esto lo dice en el Libro Blanco. Y el Maestre Sun al respecto dice, el único problema real de la humanidad son las relaciones en conflicto entre los seres humanos. Toda la enseñanza de las tradiciones de sabiduría tiene como único objetivo orientar la evolución de la conciencia hacia ese estado de no conflicto o fricción entre los opuestos que podemos reconocer como segunda iniciación. Y finalmente dice el maestro tibetano, el estado natural y último para todo ser humano es la plena liberación en la autorrealización de su ser uno en la luz con el Creador. Cerramos con la invocación que nos transmitió Alice Bailey, desde luego proveniente del tibetano. Esta invocación, si se mete usted a explorar, tiene todo un contexto profundísimo y muy vasto de su contenido. Sintetiza en gran parte todo lo planteado de la existencia de la realidad de los niveles superiores de la conciencia y de las jerarquías. Y dice, usted ya la ha escuchado, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los seres humanos, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los seres humanos, que Cristo retorne a la tierra.
Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los seres humanos. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los seres humanos, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra. Esta invocación sintetiza toda la enseñanza de los sabios de todos los tiempos para el presente. Pues bueno, espero haberle dado una pincelada de su interés para, para este tema tan amplio, tan vasto y que se presta a tantísimas cosas. Y bueno, tengo entendido que hay un espacio de preguntas, sí, ¿verdad? Sí, sí, así es. Pues bueno, en lo que se animan a poner sus preguntas en el chat, pues agradecerle muchísimo, maestro Armando, por esta síntesis del trabajo del maestro tibetano. Eh, una invitación a leer, a explorar los tratados, el tratado de los 7 rayos de fuego cósmico, tratado sobre magia blanca y la literatura que es impresionante. Creo que son como 6000 páginas de texto del tibetano. Y bueno, es echarse ahí un clavado en un montón de temas, pero que son trascendentales y muy importantes para explorar la vida en todas las dimensiones y sobre todo el trabajo que tenemos que hacer. Muchas gracias, maestro Armando. Y bueno, toda la información la vamos a pasar va a haber un drive adjunto a este video para que puedan acceder a la información. Y bueno, aquí nos piden si nos puede decir el nombre de los 7 tratados. El nombre de los 7 tratados, a ver, creo que se confundió. Son 3 tratados, eje de la obra, 3 tratados. El tratado de los 7 rayos, que son 5 tomos. Tratado de los 7 rayos, que son 5 tomos, es la, la enseñanza sobre la energía. Tratado de los 7 rayos. Luego, el segundo tratado es el tratado del fuego cósmico, que es la comprensión de la estructura de la vida universal, como energía. Tratado del fuego cósmico. El cosmos es un conglomerado de energía consciente e inteligente, en el cual somos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y la más alta realización de un ser humano en la Tierra es vibrarse en identidad con ese ser cósmico que llamamos Dios. Y el tercer tratado es el tratado de magia blanca, que es la enseñanza en un nivel elevado de conciencia para la formación del mago, la maestría en el manejo de la energía. El antecedente a este tratado es el libro de iniciación humana y solar, donde se dan las 14 reglas para principiantes. El tratado de magia blanca son las 14 reglas para iniciados. Estos son los 3 tratados. Gracias, maestro Armando. Nos pregunta Federico de Granada. Estimado Armando, ¿qué papel ocuparían los otros maestros mencionados en la teosofía, Morya, Kuthumi, junto al tibetano? ¿Pertenecían a otros rayos? Mi querido amigo Federico, qué bueno saber que estás por ahí. A ver, vamos a ver.
Hay una obra que igual recomendamos a todos. Se llama Las enseñanzas de los Mahatmas. Las enseñanzas de los Mahatmas. Es la única obra que tenemos o que contamos donde hay un testimonio vivo del maestro Moria, del maestro Kuthumi y del mismo maestro tibetano. De Moria y de Kuthumi, jerarcas en un nivel superior al del tibetano les reconoce como maestros. El maestro de la Ferrier da referencia de ellos. Aunque hay pretendidos escritos transmitidos por ellos a través de diferentes canales a la humanidad en el presente, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, la única fuente fidedigna de la existencia de estos dos maestros es la que está dada en los libros, el libro de los Mahatmas, las enseñanzas de los Mahatmas. Es una recopilación hecha por un inglés de nombre Sinet, de apellido Sinet, Piers Sinet, de los tiempos de Madame Blavatsky, en los cuales estos dos maestros orientan a través de Sinet su intención de ir estableciendo a través de la sociedad teosófica y posteriores, de las cuales después vino Alice Valley, después vino Nicolás Roerich, etcétera, estos canales de transmisión para la humanidad de esta enseñanza. Son las únicas fuentes que yo considero en lo personal fidedignas de estos maestros, Federico. Lo demás es muy especulativo, es un tanto fantasioso y para mí todos estos supuestos canales distan mucho en la profundidad de lo que transmiten de una auténtica genealogía del más alto nivel espiritual, como está dada en los libros azules, por ejemplo, o en los libros del Agni Yoga de Elena Roerich, de Nicolás Roerich, en los libros del maestro de la Ferrier, en los libros de, en fin, eh, son muy especulativas desde mi punto de vista. Es lo que te podría decir al respecto. No sé si quedó algo más ahí en el tintero. La pregunta, creo que también preguntó si pertenecían a otros rayos, estos Ah, maestros. mira, la respuesta correcta a eso es no lo sé. No tengo un conocimiento fidedigno de la exploración de los rayos a los cuales pertenece la personalidad, el alma y la esencia de cada persona. El tibetano habla de estos aspectos mucho en el libro del discipulado en la nueva era, en los 2 tomos, en donde en lugar de utilizar el nombre del discípulo, utiliza letras, siglas que significan para él los aspectos que el discípulo tiene por desarrollar, acorde a la comprensión y conocimiento que él tiene de los rayos del discípulo. Pero es un conocimiento que yo no tengo, Federico. No sabría decirte si son de un rayo distinto, si son de diferente rayo. No lo sé, no lo sé. Gracias, Gracias. maestro. Nos dice Lorena Lemos, el nombre del libro que versa sobre la filosofía perenne o algo así. Lo mencionó. Aldous Huxley, Aldous Huxley, La filosofía perenne. Es un libro muy bello que marcó una
una comprensión de este aspecto a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre hemos tenido con nosotros, de una o de otra forma, el más alto nivel de conocimiento, a veces oculto en ciclos y a veces abierto en otros ciclos. Y esto, bueno, el maestre de la Ferrier lo estudia muy ampliamente y el hermano mayor hablaba también mucho de ello, de las eras abiertas y las eras cerradas. Hoy por hoy estamos en un ciclo abierto, esto es como sístole diástole. Estamos en un ciclo abierto y en este ciclo, dice la enseñanza, será dada a la humanidad lo que antes estuvo velado. Y la primera gran revelación la hace el maestro de la Ferrier a través de los grandes mensajes, tomando como antecedente las revelaciones anteriores de Nicolás y Elena Roerich, la de Trigueriño, la de la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky y desde luego la de los libros azules de Alison Bailey. Estos son como los antecedentes de lo que se va abriendo a la humanidad y lo que sigue. Lo que sigue. Gracias. Gracias, maestro. Nos pregunta María, si las relaciones es el único problema con uno y los demás, ¿cuál cosa primera a hacer? ¿Sería la punta de la madeja para desenredar la bola de los llamados problemas y funcionar en armonía y unidad? Meditar. Meditar. La ciencia de la meditación es tal vez la herramienta más viable para moverse, para trasladarse, para instalarse en niveles más profundos de nuestro ser. Y entre más profundo y elevado es el nivel, la sensación, la experiencia de sentirme en unidad armónica con los demás, aunque sean sus formas muy distintas, como leímos el fragmento de la Ferrier, aunque sus formas de pensamiento sean muy distintas a las mías, esta capacidad de ser en unidad con el opuesto marca un punto de entrada a la vida superior del ser humano sobre la faz de la tierra. Hacia eso vamos, a la armonía de los opuestos, no como opuestos, sino como complementarios. Entonces, la meditación sostenida sería un primer paso, como usted lo pidió, que yo le sugeriría 20 minutos cada día, 20 minutos cada día, de un estado de quietud, de un estado de relajamiento profundo, de un estado de silencio, y eso nos permite irnos instalando en una dimensión vibratoria distinta, superior, de unidad con los demás seres humanos. Gracias, maestro Armando. Una pregunta de una servidora. ¿Cómo superar la dualidad, separación, ignorancia y los espejismos de los que nos habla el tibetano? Bueno, justamente moviéndonos, es como usted me pregunta, estamos en segundo año de primaria y usted me pregunta por el álgebra. Entonces yo le digo, usted me plantea, ¿cómo superamos esto y esto y esto? Sí, ok, está en chino, entonces hay que aprender chino. Toda la enseñanza de los sabios, de todas las culturas de todos los tiempos, es para trascender ese nivel egoísta en el cual nos vivimos separados de lo demás y de los demás, hacia esa otra dimensión de profundidad de la vida como energía, en donde nada está separado de nada. Muchas gracias, maestro. Seguir las enseñanzas
aplicarlas en la medida en que somos capaces, mantener un toque de disciplina para seguir aumentando la calidad de la frecuencia vibratoria en la que nos movemos, aplicarse lo más posible al servicio de los demás. Y bueno, amén de eso, hay hoy por hoy múltiples herramientas en la psicología del desarrollo humano, en la psicología transpersonal, etcétera, 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 para trabajar estos aspectos de la conflictiva de la dualidad. Muchas herramientas, muchísimas. Gracias. Gracias, maestro. Nos pregunta María de Jesús Chávez, ¿tiene algo que ver el calor corporal elevado con la energía y cómo se puede dosificar? Bueno, pues aquí entramos al estudio de nosotros como energía. Somos 7 núcleos de energía que llamamos chakras, y cada núcleo está conectado con un núcleo del sistema solar, a la vez con un núcleo del cosmos, etcétera, etcétera, en un encadenamiento maravilloso. Cuando los centros funcionan en forma equilibrada, los climas, las temperaturas del cuerpo se mantienen en una homeostasis equilibrada, una homeostasis equilibrada. Cuando tenemos exceso de calor o cuando tenemos exceso de frío, hay algo ahí en desequilibrio. Esto se trabaja muy bien a través de la acupuntura. La acupuntura no, es una herramienta que nos permite regular los canales de energía cuando estos canales están en exceso de calor o en exceso de frío, en exceso de humedad, qué sé yo. Es una herramienta maravillosa. Si si esto es algo que me ocurre con frecuencia, yo le sugiero que busque un buen acupunturista, una buena acupunturista, y planteele la circunstancia para ver si es algo que le tiene que regular. Sí. Gracias, maestro Armando. Ya no hay más preguntas en el chat. ¿Pudiera darnos una conclusión general de... Ah, a ver, déjeme ver. Hay otra pregunta Sí. de Álvaro Escalante. ¿El Don Álvaro. Agni Yoga y el grupo de los Roerich tiene que ver con la orden de los acuarios? ¿Acuarios? Bueno, en un terreno, como dijo Marilyn Ferguson, un abrazote, don Álvaro, qué gusto que estés por aquí. Un abrazote. Este, don Álvaro es un maestrazo del campo de la musicosofía. Eh, Amigos somos desde, de hace muchísimos años. Álvaro, mira, la enseñanza en los grandes bloques transmitidos a la humanidad no necesariamente está enlazada exteriormente. Marilyn Ferguson, en su libro de la conspiración de Acuario, que es un libro que recomiendo a todo mundo, fue de los primeros libros en los albores de la era de Acuario que hicieron revolución. Marilyn dice, hay una conspiración en todo el planeta de millones de gentes que están apuntando en la misma dirección sin conocerse y sin ponerse de acuerdo. Es una onda vibratoria que se va estableciendo en los niveles de conciencia de la humanidad. Entonces, de la misma forma, si bien es cierto que como instituciones, la teosofía, la antroposofía, la escuela arcana de Alice Valley, el nuevo grupo de servidores del mundo, el trabajo de los triángulos, la teosofía, etcétera, etcétera, la, 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 la GFU, lo de Nicolás y Elena Roerich, que es el movimiento que se conoce como Agni Yoga Society. Si bien es cierto lo de Trigueiriño, que no es muy famoso, pero tiene un contenido monumental su enseñanza, Trigueiriño. Todas están vinculadas en los principios de la sabiduría perenne y obedecen a diferentes aspectos del trabajo
en la conciencia planetaria. Desde mi punto de vista, hasta donde yo conozco y he podido estudiar, el maestre de la Ferrier en los propósitos psicológicos hace una síntesis magistral de todos estos caminos, de todos estos senderos, más los propósitos psicológicos quedó inconcluso, porque solo escribió 36 y le faltó profundizar en toda una gama de corrientes contemporáneas que hoy por hoy valdría la pena hacer esos estudios y esos escritos. Así es. Pero entonces, yendo al toque de tu pregunta, la obra de Agni Yoga, que por cierto hemos invitado, hemos tenido ponentes de esa corriente maravillosa de Agni Yoga, los libros de Agni Yoga Society, que son 14 libros de, de editados por Agni Yoga Society, también al alcance de todo el mundo en forma gratuita. Se escribieron a través de Elena Roerich. Nicolás escribió otra gama de libros por su cuenta, no como canal. Y además Nicolás pintó como 7,000 cuadros. Es una colección brutal, monumental y maravillosa. Cuadros todos relacionados con el desarrollo de la conciencia hacia la espiritualidad. Entonces, no hay un vínculo formal entre asociaciones, hay un vínculo natural de contenidos y sin duda en un futuro no muy lejano estaremos trabajando juntos con muchos otros movimientos, sin duda. Cada vez menos prejuicio de raza, de credo, de sexo, de esto, aquello, lo otro, en una nueva humanidad en marcha en la que vamos juntos poniéndonos cada vez un poco más en acuerdo. Gracias, Álvaro. Gracias, maestro. Nos pregunta María si puede repetir, por favor, los libros para entender el camino iniciático. Los libros para entender el camino iniciático. Lo que mencionó de las reglas sobre el sendero iniciático. Ah, iniciación humana y solar, las 14 reglas para principiantes, y Tratado de Magia Blanca, las 14 reglas para iniciados. Gracias. Nos pregunta Gabriel Aguilera, ¿es posible sin que individualmente superemos los engaños y los yoes individuales? Perdón, me repite la pregunta porque se cortó un poquito. ¿Es posible que desarrollemos una conciencia colectiva superior sin que individualmente superemos los engaños y los yoes individuales? Ah, mi querido Gabriel, gran matemático. Bueno, yo creo que, a ver, la, la conciencia individual, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí un fragmentito al respecto. Dice el maestro tibetano, en el grupo de un maestro no se consideran las personalidades en lo que a cada uno respecta. Al mismo tiempo, cada uno debería aprender a fortalecerse y ayudarse mutuamente, evitando toda intromisión de la personalidad. Cada uno debe aprender a transmitir a un condiscípulo la cualidad del rayo de su propia alma o sus atributos, estimulándole a fin de acrecentar su valentía, adquirir una pureza de móviles más sutil y un amor más profundo, evitando vitalizar las características de su personalidad. Luego fíjate el fragmento que agrega. También debe pensar que él y los demás son almas y no seres humanos limitados. Entonces, haciendo eco hacia tu pregunta, la conducta fundamentada en los rasgos de personalidades distintas y separadas
es una etapa de la evolución, la etapa del divino ego. Se trasciende cuando empezamos a ser conscientes de nuestro ser luz, de nuestro ser energía, y como tal sin orillas ni de tiempo ni de espacio, y por lo tanto en unidad con los demás. Yo creo que cuando vamos avanzando hacia este estado de conciencia, de unidad con los demás, los aspectos aberrantes de autoafirmación de la personalidad van quedando atrás. Por esa razón vamos evolucionando de la conciencia individual hacia la conciencia grupal, lo que Aurobindo llama suprarracional o mente superior, de unidad consciente con todo cuanto existe. Creo que por ahí va la cosa, Gabriel, y entonces pues una cosa conlleva a la otra. Yo trabajo sobre mí mismo tratando de cultivar, expresar, manifestar los potenciales de mi alma o virtudes. Vir en sánscrito es potencia, poder. Y en paralelo se va elevando la conducta hacia la conducta de unidad. Entonces, las necesidades de índole meramente egoica van quedando de lado, como dice la enseñanza que leímos. Por eso, el eje del trabajo con un maestro está enfocado no en la superación de los defectos, sino en el cultivo de las virtudes. Lo demás sucede por añadidura. Sí, gracias. Gracias, maestro. Nos pregunta Agustín Jiménez. La propuesta de la GFU es la gran síntesis de la iniciación real. ¿Corresponde al hermano mayor plantear físicamente todos los postulados? Don Agustín, ¿qué anda haciendo por acá? ¿No tiene mejores cosas que hacer o qué? Estoy buscando ¿a qué? Dice igual el maestro tibetano. Tenemos una secuencia de las consecuencias o resultados de la realización espiritual. Y es primera iniciación, el nacimiento. Segunda iniciación, el bautismo. Tercera iniciación, la transfiguración. Cuarta iniciación, la renunciación. Quinta iniciación, la revelación. Sexta iniciación, la decisión. Y séptima iniciación, la resurrección. El maestro de la Ferrier habla de una octava que es la transición y una novena que es la negación, de la cual, si ya de la quinta, sexta casi no entendemos nada, pues ahora menos de octava y novena. Estas iniciaciones el maestro las recibió en sus viajes por el oriente antes de regresar a Europa. Bueno, esta es la escalera de Jacob, de 7 peldaños para llegar a la identidad superior de unidad con el ser, o Dios, como le querramos llamar, o el cielo. Y el hermano mayor le correspondió dar el ejemplo vivo de este ascenso hacia la trascendencia, de aquello que el maestro de la Ferrier planteó en forma tan sintética, maravillosamente sintética, en su obra de los 7 grandes mensajes. Y el estudio amplio de cada iniciación lo podemos encontrar en la obra del maestro tibetano, en el 5º tomo del Tratado de los 7 Rayos. Ahí está ampliamente. Algunas cosas se comprenden del todo, otras no tanto, pero profundizando poco a poco se va llegando.
Entonces, la visión amplia está en la obra del tibetano. La visión sintética magistralmente hecha está en la obra del maestre. Y el ejemplo vivo de la realización de la enseñanza fue la misión del hermano mayor, y los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar y estar con él, podemos decir que fuimos testigos, testimonio vivo de esa autorrealización. Sin duda alguna, el ejemplo que nos dio el hermano mayor fue un ejemplo vivo de este estado al que se puede alcanzar eh, a través del trabajo sobre sí, siguiendo la sagrada tradición. Dice el maestro de la Ferrier, la autorrealización, el más alto nivel que se puede realizar en la tierra. El tibetano dice, el estado natural y último que podemos llamar liberación. Por ahí va más o menos la cosa, don Agustín. Gracias por su pregunta. Pregunta Fernanda, ¿cuál es el linaje del maestro tibetano? El linaje referido en la obra de Alice Valley, en la obra de los Mahatmas, el linaje referido es el de la fraternidad blanca del cosmos. De esta fraternidad blanca del cosmos se habla mucho en la obra de Elena Blavatsky, en la obra de Torkom Saraydarian, en la obra de Omram, Mikhail Ivanov, en fin, la logia blanca planetaria. Krishnamurti en su primera etapa habla también de esta logia, es decir, la existencia de una jerarquía en la luz, desde, desde siempre en la creación, que va guiando la evolución de los mundos. Y este es el linaje del cual provenimos todos los seres, en diferentes ramas, en diferentes corrientes, en diferentes formas. Entonces el linaje, la línea por la cual el tibetano viene formándose, es la que conforma el maestro Moria y el maestro Kuthumi. Y hacia arriba de ellos hay una serie de jerarcas, pero yo ahí realmente no, me parece muy especulativo y no me meto mucho, ¿no? Mahachohan y todas estas cosas que están ampliamente descritos en el libro de Iniciación Humana y Solar. Esos son los linajes por los cuales viene el maestre tibetano. Linaje que enlaza como misión al maestre de la Ferrier, el maestre de la Ferrier al hermano mayor, el hermano mayor a la cadena de iniciados que se han ido formando, y aquí estamos en este linaje que tiene múltiples ramas. Nosotros nos hemos formado en la rama que llamamos solar, ¿no? Iniciación humana y solar. Pero hay múltiples ramas, muchas, muchas. Es inútil discutir quién tiene más razón que quién o quién tiene la verdad, quién está equivocado. No, cada quien recibe la enseñanza que le parece la más sentida en su corazón, trabaja con ella, tratando de ofrecer su mejor servicio a la vida y lo mejor de sí mismo a la vida toda y a la humanidad. Y nada más. Iremos cada vez más avanzando hacia un enlace armónico entre todas las corrientes. Y luego la vinculación de materia y espíritu, sin duda alguna. Entonces empezaremos a vislumbrar una nueva humanidad, un nuevo planeta, sin corrupción política, sin estos abusos y excesos, muertes, crímenes, en fin, vamos
hacia una dimensión superior de la vida, sin duda. Gracias. Muchas gracias, maestro Armando. ¿Pudiera darnos una conclusión sobre este tema, vida y obra del maestro tibetano en la tradición iniciática? Pues la conclusión sería que no hay conclusión. Decimos, bueno, ¿y cuál es la conclusión? Cuando, cuando miramos un poquito las cosas de otra manera, decimos, es que no hay conclusión, nada concluye, todo se recrea infinitamente. Yo espero haber tocado algún resorte que le mueva a usted a seguir explorando, a seguir investigando. Es inmenso lo que hay por explorar, inmenso, 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 y cada vez más bello, más hermoso y más interesante. Y a manera de síntesis, yo diría que sin duda alguna, el maestro tibetano es uno de los grandes, grandes, grandes luminarias que ha tenido la humanidad y que se reflejó en la tierra a través de esta maravillosa mujer que fue Alice Valley. Vidas entregadas totalmente, sin reserva alguna, mi más profunda admiración a estos seres, a estas vidas, a esta entrega, a esta capacidad que nos motivan a tratar de ir un poco más allá de mis limitaciones, de mis prejuicios, de mis conflictos y vislumbrar y colaborar a que podamos hacer una mejor ser humano, una mejor sociedad y un mejor planeta, sin duda. Vamos hacia eso. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora sí que la última La última y pregunta, nos vamos. nos vamos, de Graciela Troches. ¿Una solución a la convulsionada humanidad actual sería una síntesis entre cristianismo islamista, taoísta y budista? Pues si tomamos la esencia de, o sea, no hay la síntesis como tal, ¿no? Un cóctel donde metemos un poco de todo y nos bebemos el contenido, ¿no? Creo que todas las corrientes de sabiduría que usted menciona y muchas más tienen la misma esencia, el mismo jugo, el mismo néctar que es el amaos los unos a los otros. Y para llegar a ese estado, que es un estado, ¿sí? Pues hay que trabajar sobre sí. Y para trabajar sobre sí están las enseñanzas de los sabios. Entonces cada uno va llegando en sí mismo a lo mejor que le es posible y desde ahí aporta lo mejor que le es posible al resto de los seres humanos. Y así vamos, así vamos. Gracias, Gloria. Muchas gracias, maestro Armando. Hay muchas felicitaciones en el chat, pero por el tiempo ya no las vamos a leer. Muchos agradecimientos. Nada más, pues, invitarlos a que no se pierdan la clausura de este Congreso Sí, Internacional de la Red el GFU, maestro ahorita en Alfonso. unos minutitos. ¿No? Tenemos el repertorio musical de Big Band, un baile sorpresa que nos tiene Sotero Herrera. Y también tenemos la charla ¿Qué es la Gran Fraternidad? Experiencias por el maestro Díaz Porta. No se lo pierdan. Muchísimas gracias.